Ahora vamos a hacer una maquetación con CSS y HTML para un diseño web. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el Sublime Text, creamos un archivo nuevo de HTML, lo guardamos en nuestra carpeta donde tenemos nuestro proyecto. En este caso lo llamo maquetación css.html y luego creamos la estructura básica de HTML. Listo, ya tenemos nuestra estructura básica de HTML, le ponemos un título, maquetación HTML y CSS. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es vincular nuestra hoja de estilos. Entonces vamos a vincular la hoja de estilos que tenemos en nuestro proyecto, que se llama estilos CSS, en nuestra carpeta CSS. Entonces vamos a vincular este archivo con la etiqueta link. Y en el href llamamos el archivo, sería carpeta, primero la carpeta, slash, y el nombre del archivo que es estilos.css. Ya tenemos vinculado nuestro archivo CSS. Ahora vamos a crear la estructura de HTML para hacer una maquetación. Lo primero que vamos a llamar es la etiqueta header para crear el header de nuestra página. Creamos nuestra etiqueta header y dentro de la etiqueta header vamos a crear otras dos etiquetas que van a ser dos div, la etiqueta div. Acuérdense que la etiqueta header es una etiqueta de HTML5. Entonces, dentro de la header creamos nuestro primer div, que aquí iría el logo. Entonces, dentro del primer div vamos a crear un P, una etiqueta P, y le vamos a escribir logo. Aquí definiríamos nuestro logo. Luego, creamos otra etiqueta div, y aquí iría el menú. Entonces vamos a crear un P para el menú. Ya tenemos definido el header. Luego vamos a definir el article con la etiqueta article, que es donde vamos a escribir el contenido de nuestra página. Entonces aquí vamos a crear un P dentro de la etiqueta article, que también es una etiqueta de HTML5. Una etiqueta P donde va a ir el contenido de nuestra página. Luego, después de la etiqueta article, vamos a crear una etiqueta aside, que es la etiqueta que va al lado, que es un bloque donde va a ir al lado, en el cual vamos a colocar dos div. Aquí podemos colocar publicidad, notas de interés o etc. Entonces vamos a crear dos div. Dentro de ese div vamos a crear otra etiqueta P para definir que va a ir la publicidad, un bloque de publicidad. Y vamos a crear otra etiqueta div y aquí vamos a crear otro P y vamos a poner algún contenido de interés. Y por último, vamos a crear el pie de página, que sería el footer. Aquí es donde ponemos los créditos, otros links de interés, algunas imágenes, bueno, etc. Lo que nosotros queramos poner al final de nuestra página. La definimos con la etiqueta footer, que es una etiqueta también de HTML5. Vamos a crear aquí el P también para definir, en este caso vamos a definir, entonces diseñado por el profe Lucho. Guardamos y abrimos nuestro archivo en el navegador. Entonces venimos a nuestra carpeta, abrimos nuestro archivo en el navegador y en este caso estaría todo el contenido, pero no tiene diseño. Ahora vamos a hacer que este
página se vea más organizada y más bonita. La idea es poner el menú al lado del logo y lo que es el aside al lado del artículo. Para eso vamos a abrir nuestra hoja de estilos. Entonces abrir. Vamos a nuestra hoja de estilos. La abrimos. Ya, listo. Entonces en nuestra hoja de estilos, bueno, aquí me pasó un error que cuando ya linkeé la hoja de estilos la llamé estilos, pero en realidad se llama estilo. Entonces voy a borrar la S para que después no tengamos problemas, porque el archivo tiene que llamarse igual como lo tenemos nombrado. Entonces, lo primero, voy a borrar esto, que vamos a hacer es definirle un ancho a todo nuestro body, un ancho a la página. Podemos tener dos tipos de anchos, que ocupe toda la pantalla o que ocupe una parte de la pantalla. En este caso, vamos a hacer que ocupe una parte de esa pantalla. Para eso, entonces venimos aquí y vamos a llamar el selector body. Selector body, llamamos corchetes y llamamos la propiedad width de ancho y le vamos a decir que esa página va a tener un ancho de 1200 píxeles. Entonces tomaría 1200 píxeles del ancho de nuestra pantalla. Damos un enter y ya quedaría con el width. Ahí ya tengo 1200 píxeles. Ahora le voy a decir, vamos a guardar, refresco, y ahora voy a centrar toda la página. Para centrarla, porque como tiene un width fijo, es con margin, entonces le damos un margen, el primero que sea 0 y una segunda que sea auto. Refrescamos y ya me centra. ¿Qué quiere decir el 0 y el auto? 0 me toma el tot en 0 y el button 0 y el left y el right me lo toma auto dependiendo de lo que me da la pantalla. Y así centro yo toda mi página. Ahora vamos a ir a nuestro HTML y en el here vamos a colocar otro tipo de selector. Ahora vamos a manejar dos tipos de selectores más para los CSS. El primero va a ser el ID, que se llama como atributo en la etiqueta ID, igual, entre comillas y lo nombramos. En este caso lo va a llamar como cabecera. El ID tiene una particularidad que tiene que ser único. ¿Qué significa único? Que no se puede repetir en todo nuestro documento. O sea, no puedo llamar este mismo ID en otra etiqueta porque no lo permite. Entonces siempre tiene que ser único. Esa es una de las particularidades del ID. Otra de las particularidades es que yo vengo a mi archivo de estilos, mi hoja de estilos, y lo llamo con numeral. Quiere decir que cuando yo llamo una etiqueta de HTML, la llamo con el nombre, por ejemplo body, header, p, yo las puedo llamar, pero cuando es un ID, yo tengo que primero llamar el numeral y luego el nombre que le puse a ese ID, que en este caso sería cabecera, y abro los corchetes normal. Este sería el ID para nuestra cabecera, que es la etiqueta principal header. Entonces, dentro le voy a poner un background, en este caso que sea azul, y guardamos, venimos, refrescamos, y no está funcionando. Entonces debe ser que no guarde el HTML. Ahora sí, no haya guardado el HTML también, entonces no se han refrescado los cambios. Ya tengo el header llamado con 90. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la etiqueta en donde tenemos el div del logo y el div del menú, vamos a crear otro selector para CSS que son las clases. Las clases se llaman con el atributo class de HTML igual entre comillas.
Las clases sí las podemos repetir en cualquiera de nuestro documento. Entonces, las clases, a diferencia del ID, es que las clases las podemos repetir en todo el documento, no hay problema. Podemos reutilizar esas clases más adelante, sin ningún inconveniente. Pero el ID no se puede repetir, tiene que ser único. Ahora vamos a bautizar esa clase, la vamos a llamar logo. Y al menú también le vamos a poner una clase. Entonces llamamos el atributo class y le vamos a llamar menú. Ya tenemos definidas nuestras dos clases en el HTML. Ahora en la hoja de estilos vamos a llamar ese selector clase. Para llamar a selector clase la llamamos con primero punto y el nombre que le pusimos a esa clase, en este caso sería el logo. Entonces los IDs se llaman con numeral, las clases se llaman con punto y los selectores de HTML se llaman dependiendo cómo se llame la etiqueta. Entonces, aquí venimos y abrimos corchetes y también le vamos a dar un background a ese logo. Entonces le vamos a decir background, que sea rojo. Guardamos también nuestro HTML y refrescamos. Y ya el logo tiene un background rojo. Igual con el menú le podemos poner otro background. Entonces le vamos a poner un background grisecito. Entonces venimos al estilo, llamamos la clase, punto, menú, porque es una clase, abrimos corchetes, background gris en este caso. Guardamos, vamos a nuestro archivo, refrescamos y ya tenemos nuestros dos backgrounds. Ahora vamos a utilizar unas propiedades para que el logo y el menú queden de un lado y el menú quede al otro. Entonces para eso vamos a venir a nuestra hoja de archivo y vamos a utilizar la propiedad que se llama float. Pero antes tenemos que ponerle un ancho fijo al logo y un ancho fijo al menú. Ese ancho fijo no debe pasar al ancho del body, que son 1200. En este caso, el logo le va a dar un ancho fijo de 400 píxeles y al menú le va a dar un ancho fijo de 800. Esto porque 800 y 400 me da 1200. Si me paso, ya no me va a funcionar lo que necesitamos hacer. Vamos guardando. Ahora al logo le voy a poner un float, que es flotar. Entonces hay dos formas del float. Tiene el valor left, que es izquierda, o right, que es derecha. En este caso va a ser left. Vamos a poner el left, vamos a guardar y vamos a refrescar. Y ya tenemos aquí flotando. Al menú también lo vamos a poner flotar, que me flote a la izquierda. Y ya me está flotando. En este caso ya tenemos nuestros logo flotando a la derecha y el menú, perdón, flotando a la izquierda y el menú también al lado. Entonces aquí ya estamos dándole estilos a nuestra página. Y hemos utilizado lo que es los IDs y los CSS. Ahora vamos al artículo, también le vamos a poner, en este caso le vamos a poner un ID. Entonces le ponemos un ID que sea igual, entre comillas, lo vamos a llamar contenido. Acuérdense que este ID no se puede repetir en ningún otro lado, solo tiene que ser único en todo el documento. Y a la site también le vamos a poner un ID que lo vamos a llamar aquí derecha, que sería el bloque de la derecha, y guardamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el article y el aside. Entonces la idea es hacer lo mismo que hicimos con el logo y el menú. Para eso lo primero que hacemos es llamamos el ID con numeral, que sería contenido, y le damos un width, en este caso le voy a dar un width de 800,
píxeles al contenido y al bloque de la derecha, también lo llamamos con ID, le vamos a dar un width de 400, que no se me pase de los 1200. Y los ponemos a flotar con la propiedad float. Entonces float left y en la derecha float left. Guardamos y refrescamos. Entonces aquí ya tenemos igual el contenido a un lado y el aside donde va a ir la publicidad y contenido de interés a la derecha. Ahora por último está el footer. En este caso podemos llamar directamente la etiqueta footer como selector y le podemos poner también un background. Le vamos a poner un background naranja y vamos a guardar. Y ya tenemos acá. Aquí nos pasa algo porque estamos flotando dos etiquetas, entonces se sale un poco el background del footer. Para eso vamos a ponerle al contenido un background. Vamos a poner un background gris. Y a la derecha le vamos a poner un background que sea azul también. Siguiendo con nuestra maquetación de nuestro sitio web, con el elemento float de CSS, tenemos un problema. Que el elemento float, como ven aquí, en esta parte donde está la site, y aquí arriba en el menú nos deja, en el header, nos deja un espacio. Eso es porque el float nos saca todos nuestros divs del elemento principal, en este caso sería el header. Para eso vamos a solucionarlo con una propiedad de CSS que es el overflow. Lo que hace el overflow es encajarme todos los elementos que estén en float y los vuelva a acomodar. Entonces vamos a la etiqueta principal, en este caso que sería el header, y en el ID cabecera le vamos a llamar la propiedad overflow y que sea de atributo hidden. Con esto venimos y refrescamos y ya solucioné este de aquí al lado. Ahora, el article y el aside se sale también, por eso el footer se me pone debajo del aside. Para solucionar eso, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a venir a nuestro HTML, vamos a crear una etiqueta section, un contenedor section, que ese contenedor me contenga lo que es el article y el aside para poder darle el elemento, la propiedad overflow hidden. Entonces a este section también le voy a poner aquí una clase que la voy a llamar contenedor, guardo, vengo a mis estilos y por aquí, después del menú, en mi hoja de estilos, la llamo, como es una clase, punto contenedor, corchetes y overflow hidden. Vengo al navegador, refresco y ya me quedaría tal como lo estoy buscando, que ningún elemento se salga de su contenedor principal. Entonces aquí ya tenemos maquetado bien el sitio. Ahora, este es una maquetación fija, porque estamos utilizando píxeles. Hoy en día tenemos que utilizar diseño fluido y aparte de eso, también tiene que ser adaptativo. Para utilizar un diseño fluido, que se vaya adaptando a la pantalla de mi navegador, no utilizaríamos píxeles, sino porcentajes. En este caso, en vez de utilizar en el body 1200 píxeles, vamos a utilizar en porcentajes.
Mi pantalla tiene 100%, entonces en este caso no utilizaría 1200, sino voy a utilizar el 80% de esa pantalla. Entonces cambio los 1200 por el 80, refresco y ya se me está desordenando porque los otros contenedores que contiene el body tienen píxeles. Para eso lo que voy a hacer es venir al primero, al logo, y le voy a decir que no sea 400 píxeles, sino que me tome el 40%. Y en el menú que me tome el 60%, que eso me daría el 100%. Vengo, refresco y ya empiezo a acomodar de nuevo mis elementos, mis cajas contenedoras. Ahora me faltaría el contenido. El contenido sería 60% y la derecha, que sería la side, le pongo el 40%, guardo y ya se me ubica. Como es un diseño fluido, al yo decirle, al poner más pequeño mi navegador, se va adaptando. Note que me va tomando el porcentaje de cada pantalla o de cada navegador. Para esto se utiliza el diseño fluido y es una de las características que tiene tener un sitio web.